esa reunión con el señor Ratti no la tuve. No entiendo por qué él dice que tuve una reunión con él cuando yo no tuve una reunión con él. Tampoco me reuní con el señor Falcón ayer. Había una reunión pautada que no se logró concretar y la reunión fue entre equipos de campaña o comandos de campaña. Llegaron 3 de los de Falcón y habían 3 de los míos. Y bueno, hubo una reunión entre ellos donde lamentablemente la posición de arrogancia y por supuesto intransigente no logró, no pudo ni siquiera entrar en una negociación o en un plano de negociación. ¿Por qué? Bueno, porque la actitud es sumamente arrogante. No creo que en estas condiciones nadie esté pensando en el país, sino estén pensando solamente en una posición de poder. Ahora, repito, esa reunión con Ratti no sucedió. Yo no estuve en esa reunión, él sí estuvo en esa reunión. Entonces no tiene por qué salir mintiendo a decir que se reunió conmigo. En segundo lugar, la otra pregunta que me hace, sí, yo tuve un desayuno con la Comunidad Europea, tuve 2 reuniones con los norteamericanos y bueno, el problema de ellos es que ellos ven poco probable de que un candidato diferente al candidato de oficialismo pueda ganar. Y en vista de ese panorama, ellos mantienen su posición de no reconocer los resultados porque están casi seguros que va a ganar el candidato del oficialismo. Pero definitivamente usemos un poquito nuestra capacidad de razonar y entendamos que si toda la comunidad internacional está en contra de este gobierno, no solamente la comunidad internacional, 80% de este país está en contra de este gobierno, entonces, ¿qué pasa si este gobierno logramos sacarlo con votos este próximo 20 de mayo? ¿Qué va a pasar? Ya tenemos un nuevo presidente y vamos a poner que el CNE lo proclame y diga que ganó con votos. Entonces, ¿cuál será la posición de la comunidad internacional? No reconocemos esa elección, vamos a otra elección donde entonces se desconozca esta y resulta que en esa nueva elección el candidato al oficialismo se recompone y le gana al de la oposición. ¿Qué va a pasar ahí? Porque ese escenario también puede existir. No reconozco las elecciones, ganó otro candidato que no es Nicolás Maduro, no reconozco las elecciones. Quiero elecciones en diciembre. Bueno, ok, nadie lo reconoce. Vamos a elecciones en diciembre y resulta que en esas elecciones me retiro yo y no hay otro candidato, sino que viene otro de estos candidatos de la oposición que están bien quemados también. Y entonces pierden con Nicolás Maduro y les toca reconocer entonces el mismo candidato. O sea, señores, si logramos sacar a este gobierno y este candidato, a este presidente el próximo 20 de mayo con votos, hay que pensar, hay que ser sensato. La comunidad internacional la va a pensar en caliente, va a decir que, o sea, lo hicieron, lo lograron hacer. Vamos a reconocerlo, vamos a fortalecer a este nuevo presidente electo y vamos a empujar para que este hombre se quede ahí. Ese es el escenario que manejamos, ¿no? Creo que te respondí completo, ¿no? Fueron las 2 preguntas, gracias. Sí, los últimos números de Delfos fueron a 19%, más o menos lo mismo que da Data Análisis en la última que me pasaron, 24% para el otro candidato, que sigue en el mismo lugar de hace 2 meses. Y este candidato sube en esos 2 meses 19 puntos en las encuestas. Entonces, vamos a tener claro que el sistema que se usa para hacer encuestas hoy sigue siendo el mismo, toma de muestra de 1000, cuando la situación volátil del país requiere para hacer verdaderos muestreos 10.000 muestras por estado o por muestreo para poder tener una realidad o tomar el pulso de la intención de voto. Eso puede causar un contraste totalmente diferente a la hora de la votación, pero eso es más o menos. Entonces, si te subo en 2 meses 19 puntos y tú tienes 24 y sigues ahí atornillado en el 24, y yo tengo una inercia de crecimiento, es decir, aunque la campaña pare, la inercia, el crecimiento, el empuje del vagón creciendo,
puede terminar no solamente por sobrepasar a Falcón, sino por hasta empatar al otro candidato, y entonces esos 24 puntos harían falta para terminar de liquidar al candidato del oficialismo y darle por lo menos 2 millones de ventaja o de pela al candidato del oficialismo, para que no quede duda que este pueblo quiere un cambio. Ahora bien, con la siguiente pregunta, o con la otra pregunta, es que si yo declino, repito, mis votos no migran hacia él, no migran. Les recuerdo la cantidad de rechazo. Mire, solamente, para que tengan una idea, solamente hubo un manejo comunicacional a nivel de redes de que yo había declinado, y recibimos en menos de una hora, una aclaratoria del 80% de los comandos de campaña de Javier Bertucci a nivel nacional, donde decían: si el candidato se pliega al otro, nos retiramos nosotros y toda nuestra estructura. Eso habla del nivel de rechazo. 65%, la misma encuesta, por cierto, aparece en esa misma encuesta el nivel de rechazo del candidato, que tiene 24 de aprobación. Yo tengo 19 de intención de voto y 9% de rechazo. Mi techo es muy alto. Yo puedo llegar muy alto, cosa que no puede hacer otro candidato. Por eso te digo que estas estadísticas o estas encuestas hay que analizarlas, no solamente viendo los numeritos finales, hay que analizar toda la encuesta, que siempre es un muestreo más profundo, no es solamente la intención de votos. Hay un montón de preguntas que se hacen en una encuesta, que cuando las cruzas y las lees, te das cuenta entonces que el candidato que puede tener más posibilidades de seguir aglutinando intención de votos y poder traerse la mayoría de la intención de votos del otro candidato, soy yo. Así que en factor de esa realidad y ese análisis es que estoy proponiéndole al señor Henry que nos unamos. Claro que sí. Respondí. Muy buena esa, la última que ella dice. Por supuesto que la abstención coopera de forma clara con el gobierno, porque le voy a decir una cosa: si 70% de la población venezolana sale a votar este próximo 20, la hemorragia de votos en contra del gobierno va a ser enorme. Van a salir apaleados de una forma humillante si el pueblo venezolano sale a votar masivamente este próximo 20 de mayo. Y a menos de una semana de las elecciones, ¿cómo va usted a canalizar o a llegar a ese 5% que le resta para poder llegar al techo que, según usted, pues tendría el candidato Henry Falcón? ¿Cómo va usted captar a esos votantes para poder seguir subiendo? Y la otra pregunta en relación a este llamado a diálogo que hiciera el presidente Nicolás Maduro después del 20 de mayo, si usted estaría dispuesto a sentarse en un hipotético escenario de diálogo con Nicolás Maduro. Bueno, con respecto a la primera pregunta, la encuesta que presenta, no solamente Data-Análisis, sino Delfos también, es última semana de abril. Esto no cuenta los 20 días de mayo. Entonces vamos a hacer un cálculo, un cálculo hipotético. Vamos a pensar que si yo he subido 10 puntos aproximadamente por mes, tengo 2 meses en esto, entonces vamos a sumarle otros 10 puntos. El otro candidato tiene sus 24 en abril, sus 24 antes de abril, y sigues, bueno, hasta ahora en 24. No, eso es lo que han dicho, lo que dicen las encuestas. Pero yo aparezco primero con 9, después con 19 y 21 en ambas encuestas, y si sigue el comportamiento, son 10 más, pongámosle que sigue subiendo, 10 más, me pondría en 30 y me pondría cabeza a cabeza con Maduro. Entonces no es bueno pensar que si ese es mi comportamiento, esa es la curva ascendente que lleva este candidato de intención de voto. Entonces yo tengo que pensar en factor del país, me voy a unir a ti, porque tú eres el que viene subiendo en las encuestas, y la inercia de subida me hace saber que tú vas a quedar más arriba que yo.
entonces yo me uno a ti por amor a Venezuela. Eso es la lógica y el análisis de todos los estadistas, incluyendo el análisis de los que han hecho estas encuestas. Ahora bien, con respecto al diálogo, mira, lo que pasa es que yo no veo el escenario que este gobierno gana. No veo ese escenario. Ahora bien, yo creo que el diálogo es importante. Y saliendo yo ganador, hay que sentarse y hay que hacer diálogo. Porque hay que pacificar este país y regresar la gobernabilidad de este país. Así que, claro que sí, hay que regresar a un diálogo. El candidato que gane, en este caso me cuento como ganador, tenemos que conversar, tenemos que hablar. No irnos a una cacería de brujas, porque aquí yo no vengo a quitarle la cabeza a nadie. Yo vengo a gobernar un país, vengo a pacificar un país y vengo a echar un país adelante, no a perseguir a alguien, a quitarle la cabeza a nadie, ni a perseguir brujas. No vengo a eso. Bueno, sin duda, una raya más para el tigre, ¿no? Este gobierno se ha especializado en endeudarnos más allá de nuestras capacidades de pago. No solamente en endeudarnos, sino en hacer expropiaciones que nunca pagaron. Y eso es la demanda que acabamos de perder. Y razón por la cual nos están haciendo un embargo. Lamentablemente esto es otra causa más, o otra causa negativa más que el gobierno nos da para salir a votar este próximo 20 de mayo y poder salir de este gobierno porque no aguantamos más. Ahora bien, tendríamos que ir en un nuevo gobierno a un diálogo con estos deudores, ¿no? Porque la plata se le debe y se le debe porque este gobierno nos le pagó. Ahora, tendríamos que entender en un gran acuerdo que eso no es la solución a ahogar a un pueblo, ¿no? Que la solución es buscar mecanismos de pago que permitan que la economía, nuestra economía, se levante. El mensaje del Día de la Madre, mira, este próximo domingo voy a estar almorzando con 1000 mujeres en condición de calle. Mi esposa y yo vamos a estar haciendo ese almuerzo este próximo domingo como un acto de solidaridad a la madre venezolana. Y estamos haciéndolo con madres en condición de calle, porque yo creo que ahí está representada la madre venezolana hoy. Una madre que pelea, que lucha por comer todos los días, una madre que lucha todos los días por darle alimento a sus hijos, que cada día en desesperación, no ni siquiera su rol de madre, porque está muy ocupada trabajando, o muy ocupada pidiendo, o muy ocupada buscando comida en la basura. Así que esto es un acto de honra y de solidaridad a las madres. Gana al de la oposición, ¿qué va a pasar ahí? Porque ese escenario también puede existir. No reconozco las elecciones, ganó otro candidato que no es Nicolás Maduro, no reconozco las elecciones. Quiero elecciones en diciembre. Bueno, ok, nadie lo reconoce. Vamos a elecciones en diciembre y resulta que en esas elecciones me retiro yo y no hay otro candidato, sino que viene otro de estos candidatos de la oposición que están bien quemados también. Y entonces pierden con Nicolás Maduro y les toca reconocer entonces el mismo candidato. O sea, señores, si logramos sacar a este gobierno y este candidato, a este presidente el próximo 20 de mayo con voto, hay que pensar, hay que ser sensato.
La comunidad internacional la va a pensar en caliente, va a decir que, o sea, lo hicieron, lo lograron hacer. Vamos a reconocerlo, vamos a fortalecer a este nuevo presidente electo y vamos a empujar para que este hombre se quede ahí. Ese es el escenario que manejamos, ¿no? Creo que te respondí completo, ¿no? Fueron las dos preguntas, gracias. Sí, los últimos números de Delfos fueron a 19%, más o menos lo mismo que da Data Análisis en la última que me pasaron, 24% para el otro candidato, que sigue en el mismo lugar de hace 2 meses. Y este candidato sube en esos 2 meses 19 puntos en las encuestas. Entonces, vamos a tener claro que el sistema que se usa para hacer encuestas hoy sigue siendo el mismo, tomas de muestra de 1000, cuando la situación volátil del país requiere para hacer verdaderos muestreos 10.000 muestras por estado o por muestreo para poder tener una realidad o tomar el pulso de la intención de voto. Eso puede causar un contraste totalmente diferente a la hora de la votación, pero eso es más o menos. Entonces, si te subo en 2 meses 19. Muy buena esa, la última que ella dice. Por supuesto que la abstención coopera de forma clara con el gobierno, porque le voy a decir una cosa, si 70% de la población venezolana sale a votar este próximo 20, la hemorragia de votos en contra del gobierno va a ser enorme, van a salir apaleados de una forma humillante si el pueblo venezolano sale a votar masivamente este próximo 20 de mayo. Y a menos de una semana de las elecciones, ¿cómo va usted a canalizar o a llegar a ese 5% que le resta para poder llegar al techo que según usted pues tendría el candidato Henry Falcón? ¿Cómo va usted a captar a esos votantes para poder seguir subiendo? Y la otra pregunta en relación a este llamado a diálogo que hiciera el presidente Nicolás Maduro después del 20 de mayo, si usted estaría dispuesto a sentarse en un hipotético escenario de diálogo con Nicolás Maduro. Bueno, con respecto a la primera pregunta, la encuesta que presenta, no solamente Data Análisis, sino Delfos también, es última semana de abril. Esto no cuenta los 20 días de mayo. Entonces vamos a hacer un cálculo, un cálculo hipotético. Vamos a pensar que si yo he subido 10 puntos aproximadamente por mes, tengo 2 meses en esto, entonces vamos a sumarle otros 10 puntos. El otro candidato tiene su 24 en abril, su 24 antes de abril y sigues, hasta ahora en 24. No, eso es lo que han dicho, lo que dicen las encuestas. Pero yo aparezco primero con 9, después con 19 y 21 en ambas encuestas, y si sigue el comportamiento, son 10 más, pongámosle que sigue subiendo, 10 más, me pondría en 30 y me pondría cabeza a cabeza con Maduro. Entonces no es bueno pensar que si ese es mi comportamiento, esa es la curva ascendente que lleva este candidato de intención de voto, entonces yo tengo que pensar en factor del país, me voy a unir a ti, porque tú eres el que viene subiendo en las encuestas, y la inercia de subida me hace saber que tú vas a quedar más arriba que yo. Entonces yo me uno a ti por amor a Venezuela. Eso es la lógica y el análisis de todos los estadistas, incluyendo el análisis de los que han hecho estas encuestas. Ahora bien, con respecto al diálogo, mira, lo que pasa es que yo no veo el escenario que este gobierno gana. No veo ese escenario. Ahora bien, yo creo que el diálogo es importante.
Y saliendo yo ganador, hay que sentarse y hay que hacer diálogo. Porque hay que pacificar este país y regresar la gobernabilidad de este país. Así que, claro que sí, hay que regresar a un diálogo. El candidato que gane, en este caso me cuento como ganador, tenemos que conversar, tenemos que hablar. No irnos a una cacería de brujas, porque aquí yo no vengo a quitarle la cabeza a nadie. Yo vengo a gobernar un país, vengo a pacificar un país y vengo a echar un país adelante, no a perseguir a alguien, a quitarle la cabeza a nadie, ni a perseguir brujas. No vengo a eso. Bueno, sin duda, una raya más para el tigre, ¿no? Este gobierno se ha especializado en endeudarnos más allá de nuestras capacidades de pago. No solamente en endeudarnos, sino en hacer expropiación. Punto. Y tú tienes 24 y sigues ahí atornillado en el 24. Y yo tengo una inercia de crecimiento. Es decir, aunque la campaña pare, la inercia, el crecimiento, el empuje del vagón creciendo, puede terminar no solamente por sobrepasar a Falcón, sino por hasta empatar al otro candidato. Y entonces esos 24 puntos harían falta para terminar de liquidar al candidato del oficialismo y darle por lo menos 2 millones de ventaja o de pela al candidato del oficialismo, para que no quede duda que este pueblo quiere un cambio. Ahora bien, con la siguiente pregunta, o con la otra pregunta, es que si yo declino, repito, mis votos no migran hacia él, no migran. Les recuerdo la cantidad de rechazo. Mire, solamente, para que tengan una idea, solamente hubo un manejo comunicacional a nivel de redes de que yo había declinado y recibimos en menos de una hora, una aclaratoria del 80% de los comandos de campaña de Javier Bertucci a nivel nacional, donde decían, si el candidato se pliega al otro, nos retiramos nosotros y toda nuestra estructura. Eso habla del nivel de rechazo. 65%, la misma encuesta, por cierto, aparece en esa misma encuesta el nivel de rechazo del candidato que tiene 24 de aprobación. Yo tengo 19 de intención de voto y 9% de rechazo. Mi techo es muy alto. Yo puedo llegar muy alto, cosa que no puede hacer otro candidato. Por eso te digo que estas estadísticas o estas encuestas hay que analizarlas, no solamente viendo los numeritos finales, hay que analizar toda la encuesta, que siempre es un muestreo más profundo, no solamente es la intención de votos, hay un montón de preguntas que se hacen en una encuesta, que cuando la cruzas y las lees, te das cuenta entonces que el candidato que puede tener más posibilidades de seguir aglutinando intención de votos y poder traerse la mayoría de la intención de votos del otro candidato, soy yo. Así que en factor de esa realidad y ese análisis es que estoy proponiéndole al señor Henry que nos unamos, claro que sí. Respondí. Esa reunión con el señor Ratti no la tuve. No entiendo por qué él dice que tuvo una reunión con él cuando yo no tuve una reunión con él. Tampoco me reuní con el señor Falcón ayer. Había una reunión pautada que no se logró concretar y la reunión fue entre equipos de campaña o comandos de campaña. Llegaron 3 de los de Falcón y habían 3 de los míos. Y bueno, hubo una reunión entre ellos donde lamentablemente la posición de arrogancia y por supuesto intransigente no logró, no pudo ni siquiera entrar en una negociación o en un plano de negociación. ¿Por qué? Bueno, porque la actitud es sumamente arrogante. No creo que en estas condiciones nadie esté pensando en el país, sino estén pensando solamente en una posición de poder. Ahora, repito, esa reunión con Ratti no sucedió. Yo no estuve en esa reunión, él sí estuvo en esa reunión. Entonces no tiene por qué salir mintiendo a decir que se reunió conmigo. En segundo lugar, la otra pregunta que me hace, sí, yo estuve
tuve un desayuno con la Comunidad Europea, tuve 2 reuniones con los norteamericanos y bueno, el problema de ellos es que ellos ven poco probable de que un candidato diferente al candidato de oficialismo pueda ganar. Y en vista de ese panorama, ellos mantienen su posición de no reconocer los resultados porque están casi seguros que va a ganar el candidato del oficialismo. Pero definitivamente usemos un poquito nuestra capacidad de razonar y entendamos que si toda la comunidad internacional está en contra de este gobierno, no solamente la comunidad internacional, 80% de este país está en contra de este gobierno, entonces, ¿qué pasa si este gobierno logramos sacarlo con votos este próximo 20 de mayo? ¿Qué va a pasar? Ya tenemos un nuevo presidente y vamos a poner que el CNE lo proclame y diga que ganó con votos. Entonces, ¿cuál será la posición de la comunidad internacional? No reconocemos esa elección, vamos a otra elección donde entonces se desconozca esta y resulta que en esa nueva elección el candidato al oficialismo se recompone